Bien, buenos días, jóvenes. Espero que esté muy bien. Vamos a empezar primero un repasito. Vamos a terminar la parte de ácidos nucleicos para ya entrar a la parte de célula, ¿ya? A ver, un repasito con ustedes. El ADN es una molécula hecha de millones de nucleótidos, ¿no? Formando dos cadenas en forma de Espiral. espiral. Las dos cadenas se mantienen unidas por puentes de Hidrógeno. hidrógeno, correcto. Ahora, esta molécula de ADN está hecha de dos cadenas donde las que forman los puentes son las bases nitrogenadas. A ver, ¿dónde se localiza el ADN? En las células eucariotas, ¿dónde está el ADN? Núcleo. Correcto. En el núcleo. Si la célula está en interfaz, es decir, no se está reproduciendo, el ADN con las histonas son unas estructuras llamadas las croma, Cromatina. Cromatinas. cromatinas. Cuando la célula va a entrar en épocas de división o mitosis, el ADN forma, con las histonas, se compacta y forma nuestros Cromosoma. cromosomas. También hay ADN en el citoplasma, lo tienen organelos que se pueden autodirigir. Ahí están organelos superiores, que son las mitocondrias y en las plantas los cloroplastos. Ahora, también hay ADN en las células procariotas, que son las bacterias. Su ADN está disperso en el citoplasma, ya que no hay núcleo definido. Es de dos cadenas y desnudo porque no lleva histonas. Y también hay segmentos de ADN en el citoplasma de las bacterias que se llaman las. Plásmida. Correcto, que las bacterias lo usan para transferirse ADN en la conjugación. ¿Quiénes más tienen ADN? Más chiquititos. Virus. Los virus. Se llaman virus cuyo código genético es ADN, ¿no? A ver, cuando el ADN se empiece, digamos, acá está una célula eucariótica con un núcleo definido. El ADN, como es una molécula tipo doble espiral, va a asociarse a unas proteínas globulares básicas llamadas las Están. histonas, formando una especie de asociación entre ADN con histonas llamados nucleosomas. Ese ADN empieza a compactarse y va a formar unos alambritos que flotan en el núcleo. Se llaman las Cromatina. cromatinas, correcto. Esto ocurre en interfase. Una célula está en interfase cuando no se está dividiendo. Una vez que llega la época de la mitosis, ¿qué hace el ADN? Con las histonas, empieza espiralizarse más y forma nuestros Cromosomas. cromosomas. Muy bien. Ahora, también hay ADN las mitocondrias y los cloroplastos. En el caso de las bacterias, que son procarióticos, el ADN, como no hay núcleo, está disperso en el citoplasma. Su ADN es de dos cadenas, se llama bicatenario. Bi es dos, pues. Y también hay pedacitos de ADN llamados Plásmida. plásmidos. Son ADN circular con algunos genes que lo usan las bacterias para pasarlo a otras bacterias mediante un proceso llamado la Conjugación. conjugación. Ahora, ¿qué otras estructuras tienen ADN estas partículas chiquititas? Los Virus. virus. Los virus con ADN llevan el anterior ADN o DNA, que es lo mismo, y está protegido por proteínas llamadas la capsi, capside, algo así como una cápsula, ¿sí? Son virus que portan ADN y los virus dijimos que son parásitos, ¿no? No son seres vivos, pero son parásitos obligados. A ver, ya. ¿Quiénes fueron Watson y Crick? Aló. Dos científicos que dieron al mundo el modelo Doble hélice. doble hélice del ADN. Describieron cómo era el ADN, ¿no? Y se les dio premio Nobel de Medicina en el 62. Ahora, ¿cómo describen estos científicos el ADN? A ver, esto es importante ya para terminar. El ADN, según ellos, está hecho de dos cadenas de polinucleótidos en forma de espiral que van girando en el espacio. Las dos cadenas se mantienen unidas por puentes de Hidrógeno. hidrógeno. Ahora, en el caso de las dos cadenas, son cadenas complementarias que van a encajar, ¿no? Como un rompecabezas. La cadena se va formando porque los nucleótidos se van uniendo unos a otros por enlaces fosfodiéster. Éster. ¿A qué carbonos de los azúcares? Al carbono 5,3, 5,3. Y esto origina la espiral, quedando frente a frente las bases nitrogenadas. Ellas formarán los puentes de
¿sí? Y solo hay dos formas de unión en el ADN. Las timinas con las adeninas o a la inversa. Y la otra forma de unión es las guaninas con la citosina o a la inversa. Pregunta, ¿por qué hay únicamente esta forma de unión? Porque la timina es una base pirimidina y la adenina purina. Las bases contrarias tienen que Atraerse. atraerse. Entonces, si les preguntan, ¿por qué se tiene que unir en el ADN siempre la guanina con la citosina o en inversa? Porque son bases contrarias y lo contrario se va a atraer. ¿Por qué no se puede unir la citosina con la timina? ¿Se acuerdan? Las bases pirimidinas eran CUT, son del mismo, ¿aló? Del mismo grupo, pues hay bases. Las pirimidinas son CUT, las purinas GA o AG, como les dije, ¿no? Ya a ver, acá tienen también otro modelo del ADN, hecho de dos cadenas complementarias. Los nucleótidos se unen por enlaces fosfodiéster y quienes forman los puentes, las bases nitrogenadas, ¿no? ¿Se acuerdan? Los guardias civiles y los Tupac. Como Amaron, no hay más, ¿no? A ver, ya, ahí tienen. Otro modelo del ADN. A ver, ¿qué son estos enlaces de acá? Enlaces fosfodiéster. fosfodiéster, correcto. 5335, ¿no? O sea, podemos definir que el ADN son dos cadenas antiparalelas, o sea, complementarias, ¿no? Donde las dos cadenas se mantienen unidas por puentes de hidrógeno. Jóvenes, ¿hasta ahí está bien el repaso? ¿Aló? Sí, profe. Ya. Vamos a ver algo más del ADN. El código genético. O sea, ¿qué es el código genético? Dice tanto que el ADN lleva el código, pero ¿qué es el código? El código es... ¿qué le sugiere la palabra código? Por ejemplo, si le dices a tu enamorada, no te voy a escribir mi amor te quiero porque nos pueden chapar los WhatsApp. Mejor te voy a escribir en código. El código es como una clave, ¿correcto? Código o clave. Entonces, el código genético es una clave que va a tener que ser traducida para la elaboración de proteínas. Y esa clave que la tiene el ADN está dada por la secuencia de bases nitrogenadas. Por ejemplo, primero está la guanina, después puede estar la citosina, timina, adenina, ¿no? Y esa clave va a ser copiada por el ARN para ubicar a los aminoácidos y elaborar las proteínas. Por ejemplo, el código del ADN solo va a estar dado por 4 letras. ¿Cuáles son? Acá abajo, GCT, guardias civiles y Tupac. Otra vez. Tupac Amaru. En el caso del ARN que va a copiar, ahorita eso vamos a ver ahorita, va a copiarle la clave. En vez de llevar timina, va a usar Uracilo. el uracilo. Ya, a ver, jóvenes, nada, ya no se me rayen, ¿ya? ¿A qué le llamamos código clave genética? Es una especie de mensaje o de información que tiene el ADN para hacer, fabricar las proteínas. Como les dije, es como un recetario, ¿ya? No se complique más la vida. Y esa receta va a permitir ubicar los aminoácidos para fabricar las proteínas. Es la receta. Ahora, ¿cómo es esa clave? Según la secuencia de bases si vamos a estudiar el ADN, cada base va en su ubicación. ¿Se acuerdan? Igual que los aminoácidos. Guanina, después puede estar la citosina. Joder, si ustedes saben una cadena del ADN, tienen que saber la otra. Por ejemplo, el ADN son dos cadenas. Si una cadena dice G, al frente debe decir C, ¿correcto? Si dice T, ¿qué debe ir al otro lado? A. Si dice A, debe ir al otro lado. T. T. Correcto. Entonces, esa es la clave, ¿ya? Ahora, ¿para qué sirve esa clave? Va a ser copiada por el ARN, que es como su empleadito, y esa clave será usada para ubicar los aminoácidos en su lugar y fabricar las Adeno. proteínas. Ya es como el corrector. Pero como el ARN que va a copiar la clave, en vez de timina, va a llevar el uracilo, porque es el que copia, esta clave va a tener 3 letras, se llaman codones. Y estos codones, que viene de código genético, va a transportar aminoácidos. Miren, ¿se acuerdan? Estos son aminoácidos, prolina, serina, treonina. Y si ubico los aminoácidos en su lugar, ¿qué elaboro? Las prote, Proteínas. proteínas, correcto. Muy bien, ya.
Vamos a ver algo más del ADN, ¿ah? El ADN puede sufrir alteraciones en su estructura. Eso le llamamos una mutación. Mutación, mutar es cambiar, es cuando se altera la secuencia de los nucleótidos. Por ejemplo, mire, si acá vemos una secuencia, puede ser cambiada el orden. O sea, si alteramos el orden del ADN, se llama mutación molecular, le cambiamos la ubicación. Y esto es peligroso, ¿por qué? Porque al ser copiada esa información mal, también se van a elaborar proteínas anormalmente y va a producir enfermedades. Y las mutaciones pueden ser producidas por agentes muy violentos que pueden alterar la estructura molecular del ADN. Ahí tienen los rayos ultra del sol, los rayos ultravioletas, que saben que produce cáncer de piel. Tienen los rayos X, tienen las radiaciones de bombas nucleares, Nucleares. que le llaman la radiactividad, ¿no? Eso altera hasta sustancias químicas. Ahora, una mutación se va a heredar, se transmite. Por ejemplo, ya, supongamos que mi ADN se alteró, yo lo voy a pasar a mis descendientes, le voy a pasar ese ADN incorrecto. Las mutaciones se transmiten, se heredan y pueden provocar en los humanos cantidad de enfermedades, ¿no? Ya ver, si me han aprendido, ¿qué es una mutación molecular del ADN? ¿Qué se altera? Su código, el orden de las bases Nitrogenado. nitrogenadas, correcto. Al alterarse ese orden, se altera la receta. Si es copiada mal, el resultado sale mal, que son, se alteran las, Proteína. las proteínas. ¿Qué agentes producen las mutaciones? Agentes muy fuertes como los rayos ultravioletas, X, radiactividad, ¿no? Ahora, si se produce una mutación en el ADN y el ADN va a transmitir esa información, por lo tanto podemos decir que las mutaciones se transmiten o se heredan a la siguiente descendencia. Si un niño nace con una mutación, le va a provocar alguna enfermedad, ¿no? Cantidad de mutaciones hacen niños a veces con más dedos, con daño en el cerebro, con anemia, con problemas en su piel, todo por alterarse el ADN. Pregunta, ¿cuándo una mutación es buena o ha sido En la buena evolución. en la evolución, correcto? Ahí sí se hubo lentamente que se alteró el ADN y va a determinar nuevas características para que aparezcan seres con nuevas características, la evolución a través del tiempo, ¿no? Muy bien, vamos a ver la propiedad, una de las propiedades más importantes del ADN, que es el dogma genético. Dogma es como un principio molecular, ¿ya? Ahora, el ADN es el que tiene la información genética y él puede hacer dos cosas con esa información. Se puede sacar copias, se llama la replicación o duplicación. O sea, supongamos que dentro del ADN hay ADN y después de acá vamos a tener que reproducir, necesito dos ADNs. El ADN se va a duplicar. Ahora, el ADN le va a pasar la información a su empleadito, que es el al ARN, que le va a copiar la información. Sinónimo de copiar, transcribir. Pues, Transferir. si yo les doy un libro y les digo, cópieme de la página 21 a la 50, o sinónimo, van a transcribir, tienen que copiar igualito, ¿no? Entonces, ¿qué hace el ARN? Le copia la clave al ADN y ese proceso se llama la transcripción. Ahora, ¿quién tiene la clave genética? El ARN. La receta la tiene el ARN. ¿Y qué va a hacer con esa receta en las células? Va a traducirla. Dice, el jefe dice que pongamos tal aminoácido en tal lugar. Segundo, pongan a tal aminoácido. Y el resultado va a ser una Proteína. proteína, correcto, muy bien. Entonces, a ver, ya. ¿Qué dice el dogma de la genética, el dogma molecular? La clave genética aquí es el ADN. Él puede hacer dos cosas con su información genética. Se puede sacar copias. ¿Qué se llama ese proceso? Replicación. Replicación, correcto. Que haya más, se duplica para que las células entreguen información a sus descendientes. Chévere. Ahora, ¿a quién le puede pasar el ADN la clave genética? A su empleadito, que es N. el ARN. Y él le va a copiar la clave. ¿Cómo dicen copiar? Transcribe. Transcribir. Ahora, ¿qué hace el ARN con esa clave? Tiene que ser traducida en algo real. ¿Y en qué se traduce? En la elaboración de alguna Proteína. proteína.
Muy bien. Vamos a ver otra propiedad del ADN que es su capacidad de replicación o duplicación, que es lo mismo, ¿ya? ¿Qué es la duplicación? Sinónimo, ¿no? Joder, ustedes conocen mucho vocabulario. ¿Qué es una réplica? Una copia igualita, pues. Por ejemplo, si vamos a ver la réplica de la Virgen de Chapi, ya es una copia igualita, ¿no? Entonces, ¿qué es la replicación o duplicación? Sacar del ADN otra copia exactamente igual. Es un proceso en el cual de una molécula de ADN, miren acá arriba la figura, ¿ya? Van a salir dos nuevas moléculas y son que tienen que ser idénticas al original. O sea, es como sacar una fotocopia. Si sácame esa fotocopia de este documento, la copia tiene que ser idéntica. Entonces, esa es la mejor capacidad del ADN, poder sacarse copias. Ahora, cuando la célula duplica su ADN, antes de reproducirse, se llama la interfase. En un periodo de la interfase llamado S viene de sintetizar ADN. Te voy a explicar más fácil. Si en su cuerpo hay una celulita, tiene su ADN, ¿ya? En el núcleo. ¿Hasta ahí me entienden? ¿Aló? Joder, sí, Sí, ayúdenme. Ya. sí, La pero celulita tiene su ADN. Dice, cuando yo sea adulta debo reproducirme, necesito dos ADNs para partirme en dos celulitas, que se llama la mitosis. Entonces, las células antes de reproducirse tienen que duplicar su ADN. Y cuando la célula todavía no está reproduciéndose, se llama la interfase. Y el periodo de la interfase donde se duplica el ADN se llama S. Viene de sintetizar ADN, es elaborar. Ya a ver, si me tienen que ayudar. ¿Qué es la duplicación o replicación del ADN? Es la capacidad que tiene el ADN, que de una molécula de ADN van a salir. ¿Algo van a salir? dos. Dos. ¿Y cómo serán? Copia igual al original, son Igualito. idénticas. Igual al original. Ahora, ¿en qué momento las células duplican su ADN? Cuando no se están reproduciendo en la Interfaz. interfaz, cuando son chibolitas, cuando están creciendo. En un periodo llamado S, ¿de qué viene S? Periodo Síntesis. donde sintetizar más ADN. Sintetizar es elaborar. Ahora, la duplicación más aceptada se llama semiconservativa y bidireccional. Por ejemplo, miren acá, de un ADN van a salir dos moléculas. ¿Cómo lo hace esta? Jóvenes, de repente yo me emociono porque es la maravilla de la vida, ¿no? ¿Cómo hace el ADN para sacarse dos copias? Esto no es magia. ¿Saben qué hace el ADN? Primero, se separan las dos cadenas. Entonces, como en cada cadena perdió a su parejita, digamos, la timina se separó de la adenina, la guanina se separó de la citosina. Ahora, ¿qué hace cada cadena? En la célula hay nucleótidos libres, los ladrillitos. Entonces, la citosina vuelve a traer una guanina, ¿correcto? La timina vuelve a traer una adenina. Entonces, se forma una nueva cadena acá y otra nueva cadena acá. Y esta duplicación se llama semiconservativa. ¿Por qué? Los nuevos ADNs que se han formado conservan la mitad del origen del original. La mitad, porque esta cadena, la que más oscura, es la antigua y esta recién se va a formar la nueva. ¿Correcto? Ahora, ¿y por qué es bidireccional? Se va a duplicar en dos direcciones para que de un ADN salgan dos. Ya, por poner un ejemplo absurdo, discúlpenme mis tonterías de ejemplo. Supongamos que a mí me quieren duplicar diciendo, del profesor Chirinos vamos a sacar dos profesores. Pero ¿cómo vamos a hacer? Está loco, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer? Simple, me parten por la mitad, ¿sí? Mitad derecha, mitad izquierda. A cada mitad le ponen su complemento. ¿Cuántos profesores salen? Dos, idénticos a lo que fui yo, ¿sí? ¿Por qué se llama la duplicación semiconservativa? Los nuevos profesores, ¿cuánto conservan de lo que yo fui? La mi, La mitad. la mitad, pues la mitad está en cada uno, ¿no? Yo ya no voy a existir. Y segundo, ¿en cuántas direcciones se copia? En dos, pues, el lado derecho y el lado izquierdo. Ya vamos a hacerlo ya con una imagen un poquito más interesante. Ya, ¿cómo se duplica el ADN? Miren, y acá, ojo, allá. Antes de que las células se reproduzcan, dice, necesito dos ADNs para tener hijitos. Entonces, ¿qué hace el ADN? Como el ADN está muy enrollado, hay enzimas que desenrollan el ADN. O sea, hacen que esa molécula se empiece a desenrollar. Se llaman topoisomerasas. Una vez que el ADN se empieza a desenrollar, va a haber una enzima llamada helicasa.
esta rompe los puentes de hidrógeno. Se hace que las cadenas se abran, como abrir un cierre del pantalón, ¿ya? Se abre las dos cadenas, o sea, se separan los nucleótidos. Inclusive, el punto donde se separan se llaman horquillas de replicación. O sea, se abre. Las chicas saben qué es una horquilla. Cuando el cabellito está partido en... Señoritas, ¿cuándo se les horquilla el cabello? En La dos. puntita está partida en En dos. dos. Se forman horquillas y el ADN como que se embaraza. Se forman burbujas de replicación, o sea, se está embarazando, ¿no? Entonces se separan las dos cadenas, ahí ayudan a ARN y ¿qué ocurre? Cada cadena busca sus nuevas parejitas. Si es guanina, citosina, si es timina, adenina, si es adenina, timina, y se forma acá una nueva cadena igual acá. Y de un ADN van a ir saliendo dos. Ahora, hubo un científico llamado Okazaki. Este señor descubrió lo siguiente. Se llama Raiji Okazaki. Descubrió en las bacterias que, ahí se estudia mucho esto, que al duplicarse el ADN, se abren las dos cadenas, todos los nucleótidos no entran uno por uno. O sea, guanina tiene que buscar citosina, timina, adenina y así para emparejarse. Se dio cuenta que los nucleótidos entraban en grupo. O sea, se abría así un grupo de nucleótidos y recibía su complemento. Y a esos grupos de nucleótidos en la duplicación los llamamos los fragmentos de Okazaki. Ya, si les preguntara, ¿qué es un fragmento de Okazaki? Son grupos de nucleótidos que se encajan durante la duplicación. Ya es como que miren, ya, para que me entiendan, es que parece falta mi imaginación. Si abren las dos cadenas del ADN, a cada nucleótido le falta su parejita. ¿Correcto? ¿Así me entienden? ¿Aló? Jóvenes. Ah, sí, sí. Ya, Pero se abren las dos cadenas, la guanina se separa de la citosina, la timina y la adenina, cada uno está por separado. Entonces, si yo quiero complementar a la guanina, le encajaría una citosina, a la timina una adenina, pero el ADN es una molécula enorme, gigante, millones de nucleótidos. Nunca demoraríamos mucho. Mejor es que los nucleótidos entren en bloque, ¡praj! Así encajan por bloque. Y el proceso se hace mucho más rápido. Y eso descubrió el señor Okazaki. Y estos grupos de nucleótidos que encajan se llamó los fragmentos de Okazaki. Okazaki. Por lo tanto, ¿qué son fragmentos de Okazaki? Son grupos de nucleótidos que encajan en en la duplicación. Sí. ¿Y qué descubrió? Que en las células procariotas, que son las bacterias, los fragmentos eran muy largos, constaban de 1000 a 2000 nucleótidos. Y en las células nuestras eucarióticas son más chiquitos, de 100 a 200. Ya, para cerrar esto tienen que ayudarme, jóvenes, porque ya viene lo último. ¿Cuál es una de las principales propiedades que tiene la molécula del ADN? Su capacidad de duplicación. Sinónimo, sí, replicación. replicación. O sea, ¿qué significa? Que de un ADN van a salir dos, Dos idénticos al iguales. original, igualitos, idénticos, copia, fotocopia. Pregunta, ¿cuándo las células duplican su ADN? Antes de reproducir, Reproducirse. Antes de en la reproducción. interfaz, en un periodo llamado S. ¿Hasta ahí va bien? ¿De qué viene Sí. S? Ahí se sintetiza más AD, Amén. más ADN. Ya, Más a él. chévere. Pregunta, ¿por qué el ADN tiene que duplicarse? Para que cuando la célula se reproduzca, a cada hijita le entregamos su material genético. Ese es el objetivo, ¿no? Ahora, ¿por qué la duplicación del ADN se le llama semiconservativa? El ADN al abrirse, los nuevos ADN, ¿cuánto conservan del original? La mitad. Un La 50%. mitad. La mitad. Sí, chévere, muy bien. Ahora, ¿por qué es bidireccional? ¿Se va duplicando en dos direcciones? Pues, si se abren las cadenas acá uno hay que ponerle su nueva cadena. ¿Ya? Hasta ahí va bien. ¿Cómo es el proceso, más o menos? Si el ADN en el núcleo está enrollado, ¿qué hay que hacer primero? Desenrollar. Desarrollo. Eso lo hace una enzima llamada topoisomerasa. Una es que se estire un poquito el ADN, hay que romper los puentes. Y eso lo hace una enzima llamada helicasa. Se rompen los puentes de hidrógeno. Por tanto, las Hidrógeno. dos cadenas se separan como igualito que abrir un cierre. Se separan. Al separarse se forman horquillas, puntos donde el ADN se se han separado sus dos cadenitas como un cabellito.
y se hinchan y se llaman burbujas de replicación. Se separaron un núcleo de su pareja, cada uno busca su nuevo comple. Se me fue pues mi Complemento. citosina, me busca una nueva, su complemento. Por eso tienen que acordarse bien, G con C y T con A, ¿sí? Guardias civiles y Tupac Amaru, ya. Oye, joder, Vale. están durmiendo, ahorita voy a ir a jalarles de las orejitas allá. Punto. Ahora, ¿qué descubrió el señor Okazaki? No se me complica en la vida, yo voy más fácil. Descubrió que cuando se abren las dos cadenitas, los nucleótidos no van encajando uno por uno, porque demoraría mucho. Encajan en bloque de grupos de nucleótidos para formar la nueva cadena. ¿Qué se llaman esos bloques de nucleótidos? Fragmentos de Oka, este japonés de Okazaki. En las células procarióticas los fragmentos son grandes, cuestan de 1000 a 2000 nucleótidos. Y en eucarióticos son más chiquititos, solo de 100 a 200. A ¿Sí? 200. Sí, son chiquititos. Y bueno, y eso es muy interesante. ¿Por qué? Si en las bacterias, en la duplicación, los nucleótidos encajan en gran cantidad de 1000 hasta completar todo, ahí puede haber error. Por eso en los seres inferiores hay mucho cambio de su ADN, que es mutación. Como en nosotros, los que somos eucarióticos, para duplicar los fragmentos son más chiquititos, hay menos error. Por ejemplo, miren, ya, vamos a entenderlo mejor. Si se abren las dos cadenas y yo encajo un nucleótido por uno, digamos, guanina, ¿con quién me encajar? Con citosina. Con Timina situación. timina va a buscar Con una adenina. 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 Adenina, timina, citosina, guanina. No me voy a equivocar, pues imposible. Sí sé que guanina con citosina, timina con adenina, citosina con guanina. Ahora, si de repente pongo en bloque y encaja uno que no es, que se ha producido una Mutación. mutación, y eso ocurre mayormente en seres inferiores. En seres superiores, como los paquetes son más chiquititos, hay menor probabilidad de mutaciones, de error en este proceso, ¿sí? Bueno, ya me hace, ya. Punto. Vamos a ver ahora ya la molécula, otra molécula que es el ARN, ¿ya? Yo le llamo el empleadito del ADN. El ARN es una molécula muy parecida al ADN, que también está hecha de nucleótidos, también unidos por enlaces fosfodiéster. Los nucleótidos que forman esta molécula tienen otro azúcar que es la ribosa, de ahí sale su nombre. Y las bases van a ser la adenina, citosina, guanina, pero acá no va a haber timina. En vez de timina vamos a encontrar el Uracilo. uracilo. Hay un cambio. En vez de timina, sustituido por otra base del mismo grupo que es el uracilo. Y esta molécula va a tener también forma de espiral, mayormente formada solamente por una cadena. No, generalmente no es como el ADN, son dos cadenas. Y también otro cambio, esta molécula no va a abundar mucho en el núcleo, vamos a encontrarlo más en el citoplasma y los organelos, Organelos. mitocondrias, cloroplastos. Y también la vamos a encontrar en bacterias, también tienen ARN, y también en algunos tipos de virus. Ya conmigo, ya van a aprender así. ¿Qué es el ARN? El empleadito del ADN. Ya, su chulis, su empleadito. ¿Por qué le pusieron ARN? Esta molécula lleva nucleótidos, igual que el ADN, unidos por enlaces fosfodiéster, pero en vez de que haya desoxirribosa, el azúcar es la ribosa, dice su nombre. Y en Ribosa. vez de que haya timina, vamos a sustituirlo por el Uracilo. 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 Y también tiene forma de espiral, pero generalmente solo forma una sola cadena. Punto. ¿Dónde la localizamos? No tanto en el núcleo, hay poquito en el núcleo, donde va a haber más en el En el citoplasma. citoplasma. Organelos como las mitocondrias, cloroplastos. También tienen ARN las bacterias, que son células Bacteria. eucariotas, Virus. y también lo tienen algunos virus. Y el virus que Virus. más famoso de ahora, el SARS-CoV El SARS-CoV-2. o COVID-19. Ya miren acá, ya, jóvenes, esta es la clave. Ya mira, ¿qué dice? Ah, bueno, un chistecito. A veces quisiera hacer el ADN, pero me acuerdo que soy ARN y tengo que transcribir, traducir para elaborar las proteínas, pues. O sea, este es el empleado. El ADN es el amo y señor. Este es su empleadito. Bien, vamos a ver, ¿ya? El ARN
se encuentra en virus. Por ejemplo, acá tienen el famoso que ya vimos, el SARS-CoV-2 o COVID-19. 19. Su material genético está en el interior hecho de ARN. RN. Es un virus con ARN. La envoltura es hecho de muchas proteínas, que es como una cápside. Tiene una membrana glucoproteica con más proteínas y ya vimos en la superficie ahí las proteínas S. ¿Qué son S? Es spike o tipo espículas, pues como clavitos, por eso le llaman el Coronavirus. coronavirus. Otro virus que tiene ARN también es el virus del VI, Y el del VIH. VI, o sea que va a producir el SIDA, ¿no? Igualito, este virus, que también hasta la fecha no hay vacuna, es una enfermedad que es muy famosa en el mundo, ¿no? Este virus también tiene en el interior ARN protegido por proteínas llamadas la capside. Y la envoltura también está hecha de proteínas, ¿no? Usa glucoproteínas para fijarse, pero este virus se va a fijar a otras células que son los Linfocitos. linfocitos. Ahí se va a fijar, los va a usar para que le saquen copias, los va a destruir y ¿qué va a pasar? Bueno, va a disminuir su inmunidad, pues, células de defensa, y de ahí produce la enfermedad que se llama SIDA, cuya traducción es síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Muy bien, inclusive este virus usa una enzima, este virus digamos una basura, tiene una enzima que se llama la transcriptasa reversa. Cuando este virus em, llega a los glóbulos blancos, a los linfocitos, va a usar esta enzima para que pasar la información, para pasar la información del ARN perdón, del virus a la célula infectada. Y usa esta enzima para que el ARN pase la información al ADN al revés. Pues se llama la transcriptasa inversa. Esta enzima la usa el virus para que cuando entre al glóbulo blanco le pase información del ARN al ADN. Como hemos aprendido, ¿cómo se pasa la información del ADN a quién? A su empleado, que es el ARN. ARN. Entonces este virus va al revés, igual que pasa información del ARN al ADN. Le cambia la información al glóbulo blanco para que le saque copias de su ARN, produzca sus proteínas y producir nuevos virus. Justamente acá está uno de los tratamientos para el VIH. No hay cura, pero hay tratamiento. A los pacientes que tienen VIH se les da unos medicamentos llamados retrovirales. Bloquea la enzima, la anulamos la enzima, el virus no puede sacarse. No lo curamos al paciente, pero impedimos que el virus se saque copias. Por lo tanto, no le sus glóbulos, sus Linfocitos. linfocitos. Saben que ahorita el VIH no tiene cura, pero tiene tratamiento. O sea, supongamos que detecta a una persona que se contagió de VIH. Los médicos les dan un tratamiento, no lo van a curar, pero van a impedir que el virus se saque copias por un medicamento llamado los retrovirales. No dejan que el virus se saque copia. No lo vamos a matar porque los virus no se pueden matar, porque no son seres vivos. Pero si no se saque copia el virus dentro del glóbulo blanco, los glóbulos blancos no van a ser destruidos. Por lo tanto, sus glóbulos blancos permanecen intactos y viven así. Son medicamentos que toman de por vida, ¿no? Muy bien. Ya, vamos a ver otro más. A ver, ya acá otro chiste. ¿Qué hace? ¿Quién es este? Joder, El ARN. no, pero ¿quién es? ¿Qué actor es? Fin. No me acuerdo. ¿No es el Mr. Bean? Exacto. Es un payasito, ¿no? Este es el cerebro. ¿Quién es el cerebro? El AD. El ADN, este es el chancón. ¿Y qué está haciendo este? Miren, le está Copiando. le Copiando. copia. Ya, es el que le copia la información. Ya miren, acá tienen el ARN, ya una animación. El ARN está hecha de solo una cadena de nucleótidos en forma de espiral. ¿Ya? Y ahí vamos a verlo acá, ya con su estructura. Ya, acá sí me da la estructura del ARN. El ARN es una molécula como que fuera la mitad del ADN, ¿ya?
una cadena principal, pero solo una cadena, hecho de nucleótidos que van pegaditos. Si lo analizamos ya como hemos visto el ADN, sería así. A ver, tienen que responder. ¿Qué es esto de acá? Un Un núcleo. núcleo. No. Nucleótido. Bien, señorita. Este es un nucleótido de citosina. Esta es la ribosa y este es el grupo fos. Fosfato. El grupo fosfato. Acá hay otro nucleótido, el nucleótido de Guanina. guanina. Acá está la ribosa y su fosfatito. Acá hay otro, el de adenina. Acá hay otro, el de El el de uracilo. uracilo. Si este nucleótido, compañeros, se une por enlaces fosfodíesteres. Fosfodíesteres. 5,3, 5,3. Igualito que el ADN. Solo que es como la mitad. A ver ya. Si no, no voy a pasar. ¿Cómo es el ARN? Es una molécula hecha de una sola cadena de nucleótidos. En forma también de espiral. Ya, hasta ahí va bien. Sus nucleótidos llevan citosina, guanina, adenina. No hay timina. En vez de timina se sustituye por el Uracilo. uracilo. Igualito que el ADN. ¿Cómo se une un nucleótido al otro? Por enlaces Fosfodiéster. Correcto. Y ya despertaron. Al carbono 5 y al carbono 5, 5, 3. Es todo, joven, es más fácil todavía, ¿no? A ver, ya, si me responden esto, los aplaudo. ¿Por qué es bueno que el ARN solo tenga una cadena? Importante, es interesante que el ARN solo sea una cadena. Para poder Mr. Bean, ¿para poder qué? Copiarlo, mire. Para copiarlo, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, supongamos que el ARN enseña su clave, ya se abre en la duplicación. Digamos que acá hay guanina. ¿Con qué se va a copiar? Con citosina. Con la Si citosina. el ADN enseña su clave, enseña citosina, ¿con qué se va a copiar? Con Con la guanina. guanina. Si el ADN muestra su clave y hay timina, ¿con qué se va a copiar? Con Adenina. y si hay adenina, se va a copiar con el Uracilo. uracilo, porque acá no hay No hay timina. timina. Ya. Voy a hacer preguntas. Diferencias entre ADN y el ARN. El ADN, una cadena. El ADN, dos. Dos cadenas. Correcto. Segundo, el ADN presenta nucleótidos con desoxirribosa. El ARN con otro azúcar llamado Ribosa. Chévere. Las 4 bases del ADN, los guardias civiles y los Tupac. Tupajamaro. Acá no, los guardias civiles y griten de dolor. ¡Au! Acá no hay los Tupac jamás. Los guardias civiles griten de dolor. Grito de dolor. ¡Au! En vez de T está au. Se cambia la T por la Por la U. por la U. Otra diferencia. El amo y señor, que es el ADN, es el núcleo. Él dirige todo. Y el ARN, ¿dónde lo encontramos más? En el Citoplasma y los organelos. Los organelos. Muy bien, jóvenes. Hay 3 tipos de ARN. El ARN mensajero. Se le llama mensajero porque lleva el mensaje de su amo y señor, que es el ADN. Es el que le va a copiar la información al ARN en el núcleo, se elabora en el núcleo, y va a ubicar a los nucleótidos de 3 en 3. Y cada triplete de nucleótidos les llamamos codones. Ya miren, perdón, para que me lo entienda mejor. El ADN tiene la clave, ¿ya? Está en el núcleo, es el gerente. Muestra su clave y viene el mensajero. Le dice, jefe, ¿qué hago? Copia la clave ya. Mi primera base, guanina, el otro lo tiene que copiar con citosina. Ya, segunda posición, timina. Se copia con la D. Nina, Con la pues adenina. está copiándole y le copia con sus complementos. ¿Entendido? Ahora, y va poniendo las bases de 3 en 3. Dice, ya, ordena bases de 3 en 3. Cada triplete se llaman codones, ¿ya? Ahora, ese es el mensajero. Sale el jefe, le dice, ya, fuera del núcleo. Tú fuera, vaya al citoplasma para trabajar. ¿Ya? Ese es el mensajero. El ARN de transferencia es el que tiene los anticodones, el complemento del codón para encajar con el codón, y va a traer los aminoácidos.
y al pegar los aminoácidos se elaboran las proteínas. Este está flotando en el citoplasma, es el más chiquitito, tiene forma de una hoja de trébol. Y el ARN ribosomal es el más abundante de las células, el que forma los ribosomas. Ribosomas. Es el más abundante en el citoplasma. Con proteínas forma ribosomas tanto en células procarióticas como eucarióticas. A ver, vamos a ver una imagen, ¿ya? ¿Cuántos tipos de ARN hay? Hablen. 3. 3. El M Sí. o mensa, Mensajero. ese lo busca el ADN y le va a copiar la clave. Ese es importante, ¿eh? ¿Cómo le copia la clave? Con las bases Complementarios. complementarias. Y las ordena de 3 en 3. Cada triplete de bases se llaman los Codones. codones. Ahora, en el citoplasma hay otro ARN que abunda, chiquitito, el de transferencia. Es el más pequeñito, presenta el complemento del codón llamado anticodón. Por ejemplo, para GC, para TA, para GC, para AU, ¿no? Para UA. Y va a transportar los aminoácidos. ¿Para qué necesitamos los aminoácidos? Para elaborar las Proteínas. Chévere. El ARN más abundante es el que está formando nuestros Ribosomas. Ribosomas. De ahí sale el ribosomal o ribosómico. Ya van a verlo acá, ¿ya? O con imagen. ¿Cuántos tipos de ARN hay? 3. El Mensajero. ¿Por qué se llama mensajero? Copia la información del ADN. Del ADN. El ADN, ya. Ese se elabora en el núcleo. Sale el núcleo y se tiene que ir al citoplasma para ayudar a elaborar las proteínas. El ADN más abundante que se llama el que forma los Ribosomas. correcto, ribosomal. Se asocia a las proteínas formando unos organelos llamados ribosomas. El de transferencia es el que lleva el complemento del codón, se llama el anticodón, y va a cargar a los Aminoácidos. No, ¿Y sí. para qué necesitamos aminoácidos? Para elaborar las Proteínas. Proteínas. Ya, otra grafiquita, ya miren. ¿Para qué sirve el ARN? La información el ARN. Con esta clave las células van a fabricar las proteínas. Ya, ¿cómo se elabora una proteína? Mira, acá está facilísimo. Quien tiene la clave es el amo y señor del ADN, es el ADN, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? ¿Sí? Él tiene la receta. El ADN le dice, Chulis, cópiame la información, cópiame la receta. ¿Quién hace eso? ¿El ARN Mensajero. mensajero. Le copia la clave, se llama la Transcripción. transcripción, le va copiando, chévere. Ahora, una vez que el ARN tiene la clave, viene el mensajero y va trayendo los aminos, correcto. Se llama transferencia, transporte. Y al poner los aminoácidos en su lugar, el producto final será una Proteína. proteína. Ya, para que se diviertan, ya. Ya, yo lo voy a hacer como como un jueguito, ¿ya? La célula es como una fábrica. Tiene que elaborar sus proteínas, ¿ya? Y sus proteínas exactas. Yo voy a ser el gerente, ¿ya? Yo soy el gerente de la fábrica. Yo tengo la clave. Yo tengo la receta. Soy el señor ADN, ¿ya? Y vivo ¿Dónde va a estar que soy gerente? No va a estar en los talleres, no va a estar en el patio. Estoy en la gerencia, que es el núcleo, ¿ya? Entonces yo, Pituco, pues yo tengo la clave, ¿no? Entonces digo, yo tengo mis empleaditos para que me hagan la chamba. Entonces, mi primer empleado le digo, oye, tú, Chulis, ARN, ven para acá. Sí, jefe, ven, siéntate acá un rato en el núcleo. Ya, perdón, ya, sí, te voy a dictar la clave. Copia. G, copia. Tú copias con C. T, copia con A. Ese que me está copiando es el ARN mensa. Claro, Mensajero. correcto. Ya, le digo, ya tienes la clave ahora. Esa clave sirve para que fabriques las proteínas, ¿correcto? Sí, sí, jefecito. Ya, corre, corre al citoplasma. Lo envía al citoplasma y él se va a los ribosomas, donde se elaboran las proteínas. Esa es la fábrica. Entonces, el ARN dice, el jefe me ha dado tal clave. Dice, esta es la secuencia, esta es la receta. Y su empleadito es el de transferencia. Dice, primer clave, dice GSU. A ver, tú, empleado, ya ven para acá. Trae el aminoácido, ponlo ahí. Segundo, GCC. Tú, ven para acá, pon el segundo aminoácido. ¿Quién va trayendo los aminoácidos? El de Transferencia. Transferencia. Al pegar todos los aminoácidos en su lugar va a salir la
La proteína. ¿Quién tuvo la clave? ¿Él? El mensajero. Inicial, el ADN, todo partió del ADN. ¿Ahora entendido, jóvenes? ¿Algo? Sí. Sí, Ya, profesor. más o menos. Miren, ahora, y hablando celularmente, ¿cómo ocurre el proceso? Acá en el núcleo está el ADN. Le pasa la información al ARN mensa, Mensajero. Mensajero. correcto. El mensajero se va a unir a los ribosomas y ahí va a venir el de transfer Transferencia. trayendo los Aminoácidos. Aminoácidos. correcto. Y el producto va a ser la proteína y eso se elabora, eso ocurre en los ribosomas y en el retículo Rugoso. rugoso. Y ahí se almacena en el Golgi y eso veremos después. Pregunta, si me responden esto sería lo máximo. ¿Por qué las mitocondrias y plastidios y cloroplastos pueden elaborar también sus proteínas? ¿Qué tienen estos organelos? También tienen su propio ADN. 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 Chévere, muy bien. Bueno, ya jóvenes. No acabo la clase, ¿no? Ya, a ver, vamos a hacer la introducción de la siguiente. Bueno, ya acabamos, es que me demoré un poquito en esto, ¿ya? Vamos a ver uno de los temas más bonitos de la biología, que es a ver, ya. Ahora ya hemos sacado los ácidos nucleicos. Ya viene el tema más preguntado, más famoso, que es la citología, ciencia que estudia las Células. Células. células, correcto. Todo ser vivo está hecho de células, el prefijo citocélula, ¿no? Entonces vamos a empezar con la citología. La citología es la rama de la biología que estudia las células. Ahora, lo que han aprendido lo van a poner en práctica ahora, ¿ya? La célula es la unidad de la vida. ¿Qué significa? La célula es la mínima parte de nuestro cuerpo que ya tiene vida. Por ejemplo, hemos estudiado el ADN, el ARN, las proteínas. Eso no tiene vida, son Moléculas. 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 La vida organizada empieza a partir de la célula. Todo ser vivo debe estar hecho de célula, desde las bacterias hasta el hombre. Los únicos que no están hechos de células son el COVID, el VIH, el B, Virus. los virus. Son moléculas. La célula es considerada la unidad morfológica porque nos da la forma, morfoforma, fisiológica, ahí ocurren todas las funciones. A ver, dígame 3 funciones que da la célula. Elabora Proteínas. sus proteínas con el ADN y el ARN, chévere. Puede producir energía a partir de la descomposición de los azúcares, eso ocurre en las Mitocondrias. chévere. La célula se puede dividir, eso ocurre en la La mitosis. chévere, o sea, ahí ocurren todas las funciones. La célula es el centro de las funciones. Unidad genética, ¿qué guardan las células en su interior? Si es El eucariótica, ¿qué ADN. guardan? El ADN formando nuestros cromatinas y Cromosomas. 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 Correcto. En las células. Jóvenes, un datito. ¿Saben que en una célula está toda su información genética? O sea, hasta su sexo está en una célula. Por ejemplo, si yo le saco ahorita una célula de su boca, le raspo una célula de su boca, de su cavidad bucal, la llevo al microscopio, ahí están sus 46 cromosomas. Esa es su división y ahí voy a encontrar los 46, toda su herencia, todo lo que son ustedes está en una célula. Hasta está su sexo. Si en la célula encuentro el par 23 de cromosomas que dice XX, mujer. Si hay un X y un Y, hombre. O Chico. sea, toda la información genética de un ser vivo está guardada dentro de una sola célula. Célula. Se llama la unidad genética. Genética. También se llama unidad patológica. Ahí se inician las Enfermedades. Jóvenes, siempre cuento esto que no es mío. Gracias a una célula que ahí está toda nuestra información, la biología hizo una maravilla que fue una clonación, ¿sí? Y clonó al mi primer mamífero que se llamó Dolly. Dolly. La ovejita. ¿Saben que para clonar Dolly solo se requería una célula de una oveja original? ¿Por qué bastó una célula? Dígame. ¿Qué tenía esa célula de la oveja original? Toda la información Genética. genética. Código genético. Jóvenes, yendo al futuro, ¿se podría clonar humanos? Ah, sí. Sí, claro. A mí me pueden clonar, claro que tenía que ser laboratorios muy sofisticados. ¿Qué bastaría que saquen de mí una célula? Pueden sacarme una célula de la boca, de una célula que tenga toda mi herencia, perdón, una célula somática. La llevan al laboratorio y está toda mi información genética. Si logran en el laboratorio que de esas células se produzcan más células
y órganos tendría un clon. Que se podría hacer, ya hay estudios de eso, ¿no? Muy bien. A ver, en la naturaleza, la célula fue descubierta por un científico llamado Hooke, aunque se le da un valor que no merece. Este físico, bueno, construyó un microscopio muy simple, o sea, como poner en un tubito lupas. Miren, estamos hablando del siglo XVII. Y analizó la corteza de un árbol y vio que ahí había unos huequitos. Su microscopio vio que había como unos compartimientos, como unos huequitos muy parecidos a un panal de abejas. Y dijo, ¿de qué están hechos los seres vivos? De unos compartimientos tipo cámaras, tipo celdillas. Parece que de ahí sale la palabra célula. Y dijo, los seres vivos estamos hechos de unos compartimientos muy chiquititos tipo celdillas. Y parece que de ahí sale la palabra célula. Y ¿por qué se le atribuye mal el descubrimiento de la célula? Porque el corcho no lleva células vivas. Esos compartimientos eran las Por el celular. paredes celulares, porque la célula del corcho ya desapareció, ya no hay citoplasma y núcleo. Y ahí se le atribuye el descubrimiento de la célula. Ahora, ¿cómo mejoró esta ciencia llamada citología? Gracias al uso de los Microscopios. microscopios. Gracias, como las células son muy pequeñitas, la microscopía, porque hay una ciencia que es la microscopía. Esta ciencia empezó a ayudar a la citología y ver células ya al microscopio, ver el núcleo, los organelos, la actividad celular, ¿no? Bueno, ya me ganó el tiempo, pero bueno, servirá de algo. Para la siguiente clase. ¿Qué es la citología? Rama de la biología que estudia la estructura y función de nuestras Células. células. Célula. Correcto. La célula porque es la unidad vital, la unidad de la vida. Es la mínima parte que tiene Vida. vida. Correcto. Vida. ¿Por qué la célula es la unidad morfológica? Nos da la forma. Fisiológica, porque ahí ocurren todas las Funciones. 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 Genética, almacena toda nuestra información hereditaria en forma de moléculas de ADN. ADN que hemos estudiado, correcto. ¿Por qué unidad patológica? Ahí se inician las enfermedades. ¿Dónde del cáncer? A las células. Correcto, el cáncer da células vivas. Pregunta, ¿por qué no da cáncer a las uñas? Células. No, hay células muertas. Correcto, no hay vida ahí, no hay células vivas. El cáncer te da a la piel cualquier órgano que tenga células vivas. ¿Quién fue el científico del siglo XVII llamado Robert Hooke? Uno de los primeros que observó las células Vegetales. pero no vio una célula viva, vio paredes Paredes Celulares. celulares. ¿Por qué sale la palabra célula? ¿Qué vio este Celdilla. señor? Celdillas. Celdillas, camaritas, huequitos, correcto. Y la citología, hasta lo que sabemos hoy día, ha desarrollado gracias al un Microscopio. aparato. Correcto. Hay distintos tipos de microscopios, el óptico, el electrónico, los microscopios iónicos que amplían más las imágenes para lograr ver a las células, ¿sí? Bueno, jóvenes, ya a la siguiente vamos a ver ya las partes de la Profe, tengo una célula. preguntita. Dime. Si es de la célula la mínima unidad funcional viva, también entonces la célula respira. Exacto. Acá ocurre muy bien. Dentro de la célula ocurre la respiración. Por ejemplo, cuando uno respira, el oxígeno tiene que llegar a las células. La sangre transporta el oxígeno, llega a las mitocondrias, ellas usan el oxígeno, ahí ocurre la respiración, se llama respiración celular, que lo vimos al comienzo. En la respiración celular las células reciben el oxígeno y van a descomponer los alimentos para obtener Energía. energía. O sea, la respiración ocurre dentro de las células. Hasta las células digieren alimentos. Eso lo vamos a ir viendo poquito a poco, ¿ya? Muy buena pregunta. Eso vamos a ver en la siguiente. Cuídense mucho, jóvenes. Síganse cuidando. Estamos en alerta máxima. No salgan. Hasta luego, profe, cuídense. Gracias. Chao. Saludito.